momento la ley nos habla de cooperativas especializadas, la ley guatemalteca. Entonces, de estas cooperativas vamos a hablar, jóvenes, como sujetos del derecho agrario, ya que los actos de estas personas jurídicas colectivas, recordemos que también la doctrina les denomina personas jurídicas morales o personas jurídicas abstractas. Entonces, de estas personas jurídicas abstractas jóvenes, pues los actos de estas tienen trascendencia en el mundo del derecho agrario, caen en la normatividad jurídica agraria. Es la razón por la cual pues, nuestro interés. Y antes de presentarles las diapositivas, solo para hacer una recapitulación muy breve, jóvenes, sobre el sujeto del derecho agrario anterior, que fueron las eh, empresas campesinas asociativas, que entran dentro de lo que la doctrina jurídica agraria denomina empresas agrarias, que nos describe, quizás de manera breve, pero muy, muy puntual, de manera muy sustanciosa, bueno, la profesora Crespín Zamora, cuyo documento se ha compartido ya con ustedes, les hemos compartido este documento. Entonces, la empresa campesina asociativa es una figura muy propia de Guatemala, de la legislación agraria guatemalteca, y además, solo para recordar, jóvenes, de manera breve, mientras ingresan los compañeros, ya tenemos quórum, podríamos decir, ya hay el número de compañeros, pero recuerden, jóvenes, surge alrededor de la adjudicación de las tierras que otorga el Instituto Nacional de Transformación Agraria, de dos formas de adjudicación. La tierra adjudicada a campesinos de manera individual, pero solo con familia. Así nos dice. Perdón, de manera individual. Lo único es la familia. Buenas noches, disculpe, no sé si estará compartiendo, es que yo no lo veo. No, todavía no, Josué. No, Disculpe. solo en un momento, Josué, No, gracias. disculpe. Sí, gracias, Josué, gracias. No, solo para recordar, le decía, jóvenes, el caso de las empresas campesinas asociativas que vimos en la clase anterior, pues esta figura jurídica, sujeto de derechos, surge alrededor muy, muy especialmente, jóvenes, de la forma en que adjudicó las tierras el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el patrimonio familiar agrario. Se entregaba tierra a una familia y al cónyuge, al esposo o al marido, pues se le daba la calidad como jefe de familia y a él se le entregaba a su nombre esta porción de tierra. Y obviamente en el texto del acta de adjudicación, jóvenes, pues también aparecían los beneficiarios, la esposa y los hijos que pudieran tener, a efecto de que el marido no pudiera vender ese bien. Recordemos, también decíamos, que gozaba del rasgo, la característica de indivisibilidad, no se podía dividir, de inembargabilidad, no se podía embargar, y la enajenabilidad, no se podía enajenar ese bien. Y la otra figura es el patrimonio colectivo agrario, en digamos así, en el manto, jóvenes, en esa tierra podían estar asentadas 50 familias, hasta 100 familias, por ejemplo, un terreno de unas 30 caballerías, ahí podía acoger a 30 familias jóvenes, y esas familias formaban precisamente parte de ese patrimonio colectivo agrario. Y también gozaban de los rasgos que les mencioné, eh, pero lo único es que no se consideraba, como era tierra, todavía no, José, todavía no. Ahí en un momento voy a compartir ya, cuando hablemos ya de las cooperativas, pero solo para recordar, jóvenes, por favor. Gracias, gracias, José. Entonces tenemos, jóvenes, pero como no solo la tierra en sí, les decía, jóvenes, no era suficiente, había que crear una figura jurídica,
y se creó la figura jurídica de las empresas campesinas asociativas. Se creaban como personas jurídicas colectivas o como personas morales o abstractas, también nos dice la doctrina, recuerden por favor, y entraban al mundo del derecho. Y al entrar al mundo del derecho, pues nacían al mundo del derecho como personas jurídicas colectivas, adquiriendo personalidad jurídica. En consecuencia, podían ejercer derechos y obligaciones. Podían contratar, podían firmar contratos, lo más probable, por ejemplo, de créditos jóvenes, entraban al mundo del derecho. Obviamente podían ser demandados de igual manera. Entonces, ahí aparece ese sujeto de derecho agrario. Ahora sí, voy a compartir. Ahora, este otro sujeto del derecho agrario, pues es una figura ya añeja en la vida guatemalteca, en nuestro país, jóvenes, aparecen las cooperativas. Pero no nos interesan todas las cooperativas, sino que especialmente aquellas que trabajan el tema de la materia agraria, que trabajan la agricultura, que están incorporadas en el proceso productivo agropecuario y también silvícola. Hoy día pues ha ido tomando auge, importancia. Les decía, la silvicultura, también se han formado cooperativas de trabajadores alrededor de la silvicultura, jóvenes. Entonces estamos hablando de las cooperativas como sujetos del derecho agrario. Entonces aquí esta sería la diapositiva, por cierto, son pocas, jóvenes, pero más quisiera ahora, por favor, si me permiten, en relación a esto, leerles antes de la presentación, por favor, lo que nos indica el decreto 8278, perdón, 82-78, que es la Ley General de Cooperativas Jóvenes y que regula precisamente la vida, la existencia de estas cooperativas, incluso la disolución y liquidación de las cooperativas, o sea, desaparecer también del mundo del jurídico, así como nacen. Vamos a ver mediante cuál es el procedimiento para que nazca una cooperativa y de igual manera, jóvenes, la desaparición de una cooperativa a través precisamente siguiendo los pasos del procedimiento de la liquidación, disolución y liquidación. El decreto número 82-78, acá, jóvenes, del Congreso de la República, pues contiene 3 considerandos. Y veamos qué nos dicen los considerandos respecto a estos sujetos del derecho agrario, particularmente, le decía, a las cooperativas agrícolas. Así tenemos, y nos señala, jóvenes, que el decreto 643, Ley General de Cooperativas, dice considerando 1, emitido hace 28 años, fíjese, en el 78, hace 28 años, ya en el 78, jóvenes, el movimiento cooperativo en Guatemala, pues no es nada nuevo. De acuerdo a las necesidades de esa época, que teniéndose a la fecha la experiencia necesaria en el desarrollo de actividades de las organizaciones cooperativas, procede una regulación que se adapte a la dinámica de su crecimiento, a su proyección en el campo social y económico, y que por mandato constitucional es obligación fundamental del Estado fomentar, proteger la creación y funcionamiento de cooperativas. En esencia, vamos a ver acá, en esta parte considerativa, jóvenes, podemos recoger la idea fundamental de decir que en nuestro país han habido intentos, pero también, además de intentos, han habido realidades en cuanto al trabajo cooperativo, en cuanto al trabajo en equipo, en grandes equipos, en materia agraria, en el trabajo de la tierra, personas, hombres y mujeres, quizás antes eran más hombres que mujeres, hoy día se han incorporado en el proceso productivo también las mujeres de manera muy activa, pues ha existido esa forma de trabajar el agro, de trabajar la ganadería, y hoy la silvicultura, pues de manera cooperativa, tratando de ayudarse, que es el sentido del cooperativismo, jóvenes, ayudarse
tener esos lazos de amistad, principalmente de fraternidad entre los trabajadores, entre los miembros de una cooperativa, entre los cooperativistas, pero también, jóvenes, el espíritu de ayuda mutua, ya que se ha visto no solamente el caso de Guatemala, pues la cooperativa no es exclusiva de Guatemala, como hablamos de la empresa agraria, empresa campesina asociativa, es algo propio de Guatemala, jóvenes, pero las cooperativas han existido en varias partes del mundo. Y principalmente ha habido la experiencia acá de trabajo, la experiencia de trabajo cooperativo, la experiencia de trabajo en un grupo, solo que no organizado jurídicamente, sino sencillamente en forma práctica, porque la realidad exige el trabajo, por ejemplo, de la familia, conjunto de familias, o bien si no existen lazos de parentesco, pero lazos de fraternidad entre los miembros de una comunidad, de un municipio, y se ha trabajado de esa forma en Guatemala. La experiencia en ese sentido ha sido rica, pero lamentablemente, jóvenes, el desarrollo económico-social del área rural también no ha sido muy próspero. Razón por la cual acá veíamos y platicamos de la experiencia de otros países, muy especialmente Israel. En Israel se han ido muchos cooperativistas a ver más o menos cómo funcionan las famosas organizaciones propias de Israel, los kibbutz. Son como cooperativas, digamos, son como comunidades. Acá en Guatemala, las comunidades agrarias o las comunidades indígenas que trabajan de manera, todavía sí, todavía explicando, no hay solo esta diapositiva, jóvenes, por favor, de manera, estoy leyendo y comentando un poco el considerando primero de esta ley. Entonces, lo que se busca acá de conformidad con el considerando 1 de la ley, pues tratar de emitir una disposición, jóvenes, más adecuada, siendo así a los tiempos, a los requerimientos de los tiempos, de las circunstancias y las condiciones de desarrollo que ha tenido nuestro país. Y luego el esfuerzo ha sido un tanto aislado, sin la mayor intervención, sin la mayor participación del Estado. Y como vamos a ver acá, al hacer este enunciado, esta posición en el primer considerando de la ley, jóvenes, encontramos entonces el interés de que el Estado participe en este esfuerzo de las comunidades, que el Estado tenga presencia en esta práctica cooperativa de los campesinos, en el tema agrícola, agricultura, en el tema de la ganadería, en el tema de la silvicultura y probablemente también con el tema del aprovechamiento del agua, a través de nuevos sistemas de irrigación, porque antes pues existía algunos ríos y se aprovechaba, pero como esto ha ido cambiando, entonces ahí está ese esfuerzo, pero también la participación del Estado, probablemente de particulares, pero aquí vamos a hablar del Estado. Y como vamos a ver, en el texto de esta ley aparece la creación de una institución estatal que va a tratar de apoyar ese esfuerzo. Y aparece, hago el anuncio de una vez, el Instituto Nacional de Cooperativas, al tenor del decreto legislativo 82-78, institución estatal que se estaría encargando de coordinar esfuerzos, de buscar capacitación e incluso, vamos a ver, fiscalización de los fondos que manejan las cooperativas para evitar el tema de la corrupción, principalmente, pues, y no para promover la corrupción. Desafortunadamente eso ocurre, pero aquí es para evitar el tema de la corrupción y el manejo transparente de los fondos. Luego, el considerando segundo dice que es urgente dictar las normas que aseguren un desenvolvimiento ordenado, armónico del movimiento cooperativista y que garantice a las asociaciones, o sea, conjuntos de personas constituidas en cooperativas, y a terceros su participación en las mismas. Y no digan, no, es que este es de la familia, pero
anónima, pero aquí solo familiares hay, no admitimos a nadie. No, con esta ley, jóvenes, también se está tratando de permitir el acceso de cualquier persona, hombre o mujer, a formar parte de una cooperativa. Obviamente, como vamos a ver, tiene que ser mayor de edad, ya que los menores de edad pues, no gozan del ejercicio pleno de sus derechos. Sin embargo, llegando a los 18 años, gozan el derecho de ejercicio y así como el derecho de goce, el derecho ya de obrar, jóvenes. Considerando, tercero, que se hace necesaria la creación de un organismo especializado. Oígase, Instituto Nacional de Cooperativas, especializado que centralice, que oriente, que fiscalice y coordine a las asociaciones cooperativas y que asuma la responsabilidad de autorización y registro de dichas organizaciones consideradas de utilidad social. Pues esta es la parte considerativa, los tres motivos que impulsan la creación de las cooperativas, jóvenes, perdón, y la creación de una entidad del Estado que tenga pues por finalidad la autorización y registro de dichas organizaciones, pero además de ello va a centralizar esfuerzos para ganar mayor experiencia, tener mejor experiencia, compartiendo las experiencias locales, regionales, y luego también servirá de como entidad que oriente, fiscalice y coordine estas cooperativas. Así surge la Ley General de Cooperativas, título 1 de las cooperativas, capítulo 1 de disposiciones generales, encontramos en el artículo 1, que todavía no está acá, aquí tengo el artículo 2, pero en el artículo 1, jóvenes, señala, creo que también es importante, política general. Se declara de interés nacional la promoción de las organizaciones campesinas. Solo permítame, por favor. Se declara de interés general la organización de las organizaciones cooperativas. El Estado impulsará una política de apoyo. Aquí ya viene la participación del Estado a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuado. Las entidades estatales, incluyendo las descentralizadas, cuyas actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus iniciativas a dicha política. Especialmente se ha mencionado en el caso de las entidades acá autónomas, jóvenes y descentralizadas, estarían, por ejemplo, las facultades de agronomía, muy especialmente. Pero de igual manera se está mencionando la Escuela Nacional de Agricultura, la ENCA, que funciona en el municipio de Villanueva, que esté preparando técnicos jóvenes especializados en el tema agrícola, en el tema ganadero. Hoy, pues, también el tema silvícola, como está sucediendo ya a nivel, solo que acá no estatal, sino que principalmente de universidades particulares. Menciono, jóvenes, el caso de la Universidad Rafael Andívar, que está preparando ingenieros forestales. Y ya tiene la carrera de ingenieros forestales. Yo creo que hay otra universidad privada, me parece que la rural, entre otras jóvenes, que están preparando a profesionales como ingenieros forestales. Pues aquí está el Estado. Ahora sí, entonces entramos a ver esta diapositiva, jóvenes. El artículo 2, estaba leyendo el artículo 1, pues el interés nacional que hay de coordinar esfuerzos con las cooperativas, porque de hecho pues funcionan en la realidad las cooperativas y también lamentablemente muchas cooperativas jóvenes tuvieron una experiencia muy, muy lamentable, si quisiéramos decir así, porque se constituyeron, como no había mayor regulación, muchas personas se aprovecharon de los fondos que recogieron de las personas que querían constituir cooperativas y se las llevaron, se apropiaron de esos fondos, entonces quedó una amarga experiencia en el tema de organización cooperativa, razón pues por la cual el Estado a través de esta ley trata de organizar de mejor manera, de coordinar de mejor manera
la existencia de las cooperativas, porque son muy importantes en el desarrollo económico nacional, aun cuando sean esfuerzos aislados, pero aquí lo que busca el Estado es tratar de articular esos esfuerzos. Entonces tenemos el artículo 2, ahora sí, vamos a hablar de la naturaleza de las cooperativas. Aquí he anotado algunos de los artículos jóvenes que me parecen importantes, pues en su formación profesional, por favor, tienen que leer la ley de principio hasta el fin, jóvenes, por favor. Ahí sí que de principio a fin, jóvenes. Acá es solo para efectos didácticos, pues tratamos de escoger, y también dado tiempo, algunos de los artículos que a nuestro juicio pues tienen mayor eh, trascendencia regulatoria en relación a este tema, pero todas las normas son importantes, jóvenes, hasta las transitorias y finales de una ley. Las cooperativas debidamente constituidas, acá ya se está hablando debidamente constituidas, pues estamos hablando ya que ha cumplido requisitos legales, jóvenes, se considera, según esta ley, son asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados. Seguimos aún con la idea, jóvenes, en materia agraria y según la doctrina agraria, el papel que juega la empresa agraria. Acá nos indica que se considera como asociación, son asociaciones titulares. Es decir, una cooperativa es responsable, jóvenes, es titular, acá se considera pues como asociación titular de una empresa económica. Es la que va a dirigirlo, si queremos, son los empresarios de acá, los que forman parte de esa cooperativa, los que van a dirigir esta empresa agrícola. Recordemos las características de la empresa agraria o agrícola, especialmente agraria. Nos mencionaba la profesora Crespín Zamora Jones en su documento Empresa Agraria, cuáles son los elementos constitutivos de esta. Pues nos mencionaba la economicidad, el aspecto económico, no es nada más para distraerse, no es nada más para pasar el tiempo, sino que busca fundamentalmente la creación de bienes y servicios. Si queremos creación económica en ese sentido, y obviamente también la generación de fondos para la sobrevivencia. Es decir, entra en el aspecto meramente económico desde el punto de vista amplio, ¿verdad?, de la economía. Entonces encontramos acá, titular, son asociaciones titulares de una empresa económica. Lleva la economicidad y también la organización, como vamos a ver acá, jóvenes. Y luego la profesionalidad, veremos en el texto de la ley, al servicio de sus asociados, especialmente de los que forman parte de esa cooperativa, pero veremos también que no de manera exclusiva, sino que puede favorecer a otros circunvecinos, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de abastos, por ejemplo, que van a vender abono, muy especialmente a sus asociados y probablemente a precios favorables, pero también a los vecinos, a las personas, aun cuando no formen parte de la cooperativa, les van a vender quizás no al mismo precio que a los asociados, pero trata también de promover el desarrollo comunitario, el desarrollo local. Luego que se rige en su organización, hablamos de organización, se organiza capital, se organiza mano de obra, se organizan personas, se organizan bienes. Y luego, y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. Y exactamente está acá, jóvenes, que tendrá personalidad jurídica propia y distinta a la de sus asociados al estar inscritos en el registro de cooperativas. Esto implica que la cooperativa, al seguir esos trámites de inscripción, de legalización, pues nace a la vida jurídica como persona jurídica colectiva, como persona jurídica abstracta, como persona jurídica moral.
En consecuencia, jóvenes, va a adquirir la personalidad jurídica. El Estado le da ese reconocimiento. El Estado le otorga la investidura jurídica, jóvenes, para poder ejercer derechos y obligaciones y constituirse, obviamente, en sujeto de derecho. Razón por la cual estamos hablando como sujeto del derecho agrario. Obviamente va a ser distinta la personalidad jurídica de sus asociados. Es así, jóvenes. Así funciona la personalidad jurídica. Al estar inscritas en el registro de cooperativas. 2, 3. Bien importante, jóvenes, recordar, por favor, antes de pasar y entrar a ver el artículo 3, de recordar cuando hablamos también de la persona jurídica, del sujeto de derecho, que es algo muy característico de Guatemala, la empresa campesina asociativa. También veíamos, jóvenes, que se emitió esta ley para darle precisamente, otorgarle personalidad jurídica, para que entre al mundo de lo jurídico, para que se le considere sujeto de derecho, persona jurídica, para que pueda ejercer derechos y obligaciones. Entonces, así los campesinos involucrados en la empresa campesina asociativa, pues pueden hacer negocios lícitos, adquirir derechos, ejercer derechos, jóvenes, perdón, obligaciones, y lo mismo sucede acá con las cooperativas. Así tenemos entonces ya ahora en el artículo 3 de esta ley, nos habla del número mínimo de asociados. Toda cooperativa deberá estar integrada por lo menos con 20 asociados. Y agrego esto, jóvenes, los miembros de una cooperativa deben ser agricultores. Y si estamos hablando de cooperativas agrícolas, obviamente, jóvenes, porque puede ser que no sea una cooperativa agrícola, puede ser una cooperativa, por ejemplo, de crédito, y no necesariamente solo para agricultores. Pero aquí nos señala, jóvenes, los miembros de una cooperativa deben ser agricultores y o productores agropecuarios. Podríamos agregar también trabajadores de la silvicultura, o señala, o consumidores primarios de los servicios que prestan. Entonces tenemos acá, y les formulo la siguiente pregunta, jóvenes, por favor. Si acá encontramos que una cooperativa, para que se constituya, para que nazca la vida jurídica, necesita un número mínimo de 20 asociados. La pregunta de los jóvenes, por favor. ¿Cuántos miembros debe tener una cooperativa, perdón, una empresa mínimo de miembros de una empresa campesina asociativa? 10. 10, gracias, Josué. Efectivamente, y por favor, hagamos ese contraste, jóvenes. Ese contraste. 10, recuerden, por favor. En cambio, acá la cooperativa necesita de 20 miembros, casi igual que un sindicato. Entonces, vean, por favor, ahí tenemos esa diferencia si queremos. Se necesita de 20 miembros. Luego, no está acá en esta diapositiva, jóvenes, pero está en la ley. Quisiera señalarles, por favor, algunos de los principios que orientan, que guían los pasos de una cooperativa. Aparece en el artículo 4, los principios señalan las cooperativas para tener la consideración de tales, para que sean precisamente consideradas cooperativas, jóvenes, pues deben seguir ciertos principios. Y aparecen en los incisos del A al inciso H. Vamos a ver el inciso A, vamos a leer unos dos, dice, o tres. A, procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el esfuerzo común. Acá vamos a ver, jóvenes, se necesita la incorporación de las personas, poniendo su esfuerzo, poniendo lo mejor de sí, para ayudarse. Ahí sí que es ayuda mutua,
para promover el desarrollo económico social de los miembros. Es decir, para buscar un mejor nivel de vida para los campesinos que están trabajando la tierra, en su caso para los ganaderos que alrededor precisamente de la crianza alcanzar mejores niveles de vida, para el asociado y sin la menor duda para los miembros de su familia. Y si fuera posible que trascienda un poquito más allá de las fronteras de la cooperativa, ese bienestar económico social, la comunidad donde se ha instalado. Ese es fundamentalmente uno de los principios, procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el esfuerzo común. Todos tienen que poner lo mejor de sí, trabajar, jóvenes. No es aprovechar el esfuerzo de uno y que los otros descansen. No, aquí es el esfuerzo común. Tienen que poner lo mejor de sí mentalmente y tienen que poner lo mejor de sí físicamente en cuanto a su profesionalidad, si queremos. Esa profesionalidad que veamos entrega, compromiso para con la cooperativa. B, no perseguir fines de lucro, sino de servicio a sus asociados. Quisiera indicarles, aquí ha habido un cuestionamiento en relación por qué las cooperativas no persiguen fines de lucro. ¿Por qué? Si están poniéndose esfuerzo de manera común, bueno, pueden perseguir la máxima ganancia, pues. Como sucede con cualquier comerciante, jóvenes, el comerciante pone en juego su esfuerzo, pone su capital, se esmera, lucha, pero para ganar más. Si le costó, por ejemplo, 100 quetzales un quintal de maíz, pues si tiene la oportunidad de vender ese quintal ya como comerciante a 150, puede hacerlo, o a 200 quetzales para ganar más. Pues uno de los sentidos que orienta al comerciante es la máxima ganancia. Aquí ha habido cuestionamiento, incluso algunos han trabajado puntos de tesis alrededor de este inciso B, jóvenes, que limita a las cooperativas a perseguir lucro, ganancia. Y luego dice, sino de servicio a sus asociados. Pues si nos contextualizamos, jóvenes, en lo que es la cooperativa, a diferencia, por ejemplo, otros sujetos del derecho agrario serían, por ejemplo, las sociedades agrícolas, pues que se constituyen a la luz del Código de Comercio, jóvenes, y efectivamente buscan la máxima ganancia. Ahí no hay ninguna limitación. Si la empresa, por ejemplo, que está explotando el algodón, esa empresa agraria, jóvenes, pues puede ganar más, es lo que persigue. Igual la empresa, la sociedad agraria, probablemente adoptó la forma de sociedad anónima, pero para trabajar la caña de azúcar, pues que busque su máxima ganancia. Y para eso está invirtiendo su dinero. De igual manera puede ser para la producción del café, por ejemplo, que no sea cooperativa, sino que una empresa, una sociedad anónima, agraria, pues que sea la máxima ganancia. Pero ¿por qué a las cooperativas se les limita? Pues básicamente, como estamos viendo acá, jóvenes, están precisamente para poner el mejor esfuerzo, como se indica en el inciso A, y yo creo que muy congruente con el inciso B, procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros. Porque no pueden acá dejar a sus miembros en una situación difícil, jóvenes, y que la cooperativa se aproveche únicamente la cooperativa. Y, por ejemplo, que ponga precios altos de productos a sus miembros, con tal de que la cooperativa vaya acumulando bienes, acumulando capital. No, acá es para favorecer a sus miembros o a sus asociados, como aparece en el texto de la ley.
Luego aparece en el inciso de jóvenes funcionar conforme a los principios de libre adhesión. A nadie se le va a obligar a formar parte de una cooperativa. De igual manera, retiro voluntario, interés limitado al capital, jóvenes, no es para buscar la máxima ganancia, nuevamente. Otro principio fundamental creo que orienta a la cooperativa es la neutralidad política y religiosa, no a formar parte de organizaciones políticas partidarias, porque muchas veces divide a las organizaciones, o de igual manera tratar de introducir férreamente un tema religioso o una corriente religiosa, jóvenes, pues también puede perjudicar la cohesión de los miembros de la cooperativa. Recuerden, igual se dispone en relación a las empresas campesinas asociativas en el tema político y en el tema religioso. Luego, igualdad de derechos y obligaciones de todos sus miembros. Entonces, acá encontramos, jóvenes, precisamente razón por la cual no la cooperativa legalmente no tiene esa finalidad de lucro. H señala, jóvenes, fomentar la educación e integración cooperativa y establecimiento de servicios sociales. Es decir, es una organización que trata de buscar el bienestar común y no la máxima ganancia sobre todas las cosas, no, sino que los miembros de la cooperativa, pero repito, jóvenes, también en redundancia a los miembros de la comunidad, pues la cooperativa debe fomentar el bien común para favorecer especialmente a los que forman parte de la cooperativa. Luego tenemos en el artículo 5. En el artículo 5, jóvenes, vamos a encontrar los tipos de cooperativas. Artículo 5, tipos de cooperativas. Las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita comprendida en los sectores de la producción, el consumo y los servicios, compatibles con los principios que hemos leído ya y el espíritu cooperativista. Los principios, decíamos, jóvenes, favorecerse a sí mismos. Y el espíritu cooperativista, pues tratar de mantener lazos fraternos en la relación de cooperativa, en esta asociación, tratar de incentivar el ayudar a uno y al otro compañero. Entonces, fomentar la educación. También quisiéramos compartir acá un poco la experiencia de algunas cooperativas en Guatemala, muy valiosas, jóvenes, que trabajan ya sea la agricultura o bien la ganadería. En cuanto a la silvicultura, muy poco todavía, pero realmente hay cooperativas muy emprendedoras. Hay cooperativas que manejan un capital más o menos de 25 millones de quetzales hoy día, y dándole servicio a los miembros, incluso a la comunidad, poniendo precios bien favorables. Pues la aspiración es que se busque el desarrollo económico social del agro, del área rural, pero desafortunadamente pues, solo en algunos lugares se encuentran este tipo de cooperativas. Entonces, por eso se habla de que comprendían los sectores de producción. Obviamente, en el ilícito comercio de un país, jóvenes, porque si alguien dice, bueno, hagamos una cooperativa para la producción de amapola, obviamente no se puede, eso lo sabemos, va en contra de las disposiciones legales. Luego, nos interesa esta parte, por favor, el segundo párrafo. Indica, serán cooperativas especializadas, por favor, porque también vamos a encontrar cooperativas integrales o de servicios básicos. Pero serán especializadas, jóvenes, serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola actividad económica, social o cultural, tales como las agrícolas, las pecuarias, las artesanales de comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transporte, de vivienda, seguro de educación. Acá va a estar nuestro sujeto de derecho agrario.
en el tema de la agricultura, en el tema pecuario, jóvenes, y luego silvícola también. Y luego serán cooperativas integrales o de servicios varios las que se ocupen de varias de las actividades económicas, sociales o culturales con el reto de satisfacer necesidades conexas y complementarias de los asociados. Entonces vean por favor, aquellas que se dedican a una sola actividad se consideran cooperativas especializadas, en tanto que las que se ocupan de varias actividades económicas pues son integrales o de servicios varios de conformidad con el artículo 5 de la ley jóvenes. Quisiera leer también, acá no está, pero solo antes, jóvenes, el artículo 6. Denominación, las cooperativas incluirán en su denominación la palabra cooperativa, el tipo que les corresponde y la mención de su actividad principal. Esto no constituye limitación para el desarrollo de las actividades que requiera su crecimiento y las necesidades comunes de sus miembros. Y al artículo 7 señala la responsabilidad limitada, o sea, los miembros de la cooperativa tienen una responsabilidad limitada. Al disponer la ley, toda cooperativa es de responsabilidad limitada. Por consiguiente, por las obligaciones que contraiga, responde únicamente al patrimonio de la cooperativa. No alcanza el patrimonio de los miembros de la cooperativa. No alcanza el patrimonio de los miembros de la cooperativa. Únicamente se limita al patrimonio de la cooperativa. Probablemente compraron un terreno, unas tierras. Si fuera cuestión de agricultura, pues hasta ahí responde precisamente y está el nombre de la cooperativa. Y recordemos, jóvenes, también acá las cooperativas tienen bienes, pero también son de carácter social, al igual que las empresas campesinas asociativas. El bien es de la cooperativa, pero a la vez es de los cooperativistas. Artículo 8, miembros de las cooperativas. En el artículo 8 aparecen dos incisos, tener capacidad legal. Luego dice, salvo los casos de cooperativas con asociados menores de edad, de las formadas por estos, en las cuales los menores se consideran capaces para realizar los actos internos de la cooperativa, pero se ciñe especialmente, jóvenes, a mayores de edad. Existe la salvedad en estos casos de menores, como se indica acá. En sus relaciones con terceros, las últimas deberán estar representadas por personas civilmente capaces, o sea, los menores de edad. Luego reunir los requisitos que exigen los estatutos, lo que dispone esta ley y su reglamento. La pérdida de calidad, en el artículo 10 encontramos también los estatutos de una cooperativa. Las reglas de funcionamiento de toda cooperativa constituirán sus estatutos, los cuales deberán contener por lo menos, allá viene lo que se consigna, la forma en que se administra y fiscaliza internamente la cooperativa, sus órganos, atribuciones, periodo de sus integrantes, manera en que se ejercerá la representación legal en relación a la convocatoria, plazo de reunión, reglas para la disolución y liquidación de las cooperativas, como cualquier persona jurídica, jóvenes, que ya no puede funcionar, ya no, es imposible seguir funcionando, pues puede entrar en disolución la cooperativa y finalmente la liquidación de esa cooperativa. Está el artículo 11 sobre los estatutos uniformes. El Instituto Nacional de Cooperativa, aquí ya se menciona la institución que se va a encargar de las cooperativas. El Instituto Nacional de Cooperativas formulará estatutos uniformes para cada uno de los tipos de cooperativas, los cuales podrán ser adoptados por las cooperativas que se constituyan o modifiquen para el caso. El artículo 12 considero importante y vamos a hacer un contraste, jóvenes, para ir más o menos recordando lo que hemos dado y visto. Dice artículo 12, régimen administrativo. Las cooperativas tendrán como órganos sociales. Aquí ya nos hablan de órganos sociales, jóvenes, por favor. La Asamblea General, en el artículo 12. Luego, el Consejo de Administración. Y la Comisión de Vigilancia.
podrán tener otros cuerpos de gestión y control. Les decía, jóvenes, por favor, para recordar y contrastar. En el caso de las empresas campesinas asociativas, el artículo 10 señala, la empresa campesina asociativa tendrá como órganos los siguientes. Aparecen A, los órganos de dirección, y B, los órganos de gestión. Nos hace una diferencia entre la dirección y la gestión. En los órganos de dirección de estas aparece la asamblea comunitaria. 2, la junta directiva. Los órganos de gestión de las empresas campesinas asociativas están la junta de vigilancia y los comités de producción, comercialización, finanzas, participación social y seguridad. A diferencia, pues, de las cooperativas, la ley de cooperativa únicamente nos habla de la asamblea general, no de la asamblea comunitaria, por favor, porque a veces vienen preguntas tanto falsas. Y luego tenemos el consejo de administración y la comisión de vigilancia. Licenciado, perdone. Diga. ¿Podría repetir? Es que no. Bien, por favor, vamos a ver si entra alguien. No, bien, entonces les indico, jóvenes, por favor, a modo de contraste, les decía, por favor, para hacer la diferencia. En tanto que las empresas campesinas asociativas de conformidad con el artículo 10 que regula estas, las empresas campesinas asociativas, señala como órganos de las empresas campesinas asociativas a órganos de dirección, la asamblea comunitaria y junta directiva de la asamblea comunitaria. B, los órganos de gestión. Aparece la junta de vigilancia y 2, los comités de producción, de comercialización, de finanzas, participación social y seguridad. Esto en cuanto a empresas campesinas asociativas. Y si hacemos la comparación, encontramos que las cooperativas tienen como órganos sociales la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia. Agrega, podrán tener otros cuerpos de gestión y control, En tanto que en la otra ley, empresas campesinas, pues señala puntualmente cuáles son estos órganos de vigilancia. Eso sería. Luego también en el artículo 13 aparece cómo se disuelve o cuáles son las causales para que exista una disolución de una cooperativa. Menciono un caso, jóvenes, por la disminución del número de asociados a menos de 20. Ya no quiere seguir, ya no llega y desafortunadamente pues solo se constituyó la cooperativa con 20 miembros, no pasaron de los 20. Muere uno de ellos, fallece uno de ellos, jóvenes, y ya solo se quedaron 19 miembros. Y ya nadie quiere integrarse a esa cooperativa, pues esa cooperativa va por la vía de la disolución. Porque ya no puede funcionar, pues ya no existen los miembros mínimos que establece la ley y que exige la ley. Y luego entrará en proceso de liquidación como cualquier otra persona jurídica colectiva. Eso pasa con las fundaciones, eso sucede con las asociaciones, e incluso hasta los comités, pero no tanto los comités, pero jóvenes, las sociedades mercantiles igual entran en proceso de disolución y luego liquidación. Pues lo mismo pasa con las cooperativas. En asamblea extraordinaria tendrán que nombrar una comisión liquidadora, la que se va a encargar de ver cuál es la situación financiera de la entidad. Y acá hay una diferencia, jóvenes, por favor, con otras instituciones. Por ejemplo, en el caso de las asociaciones, alguien dio sus aportaciones, su contribución. Esa contribución no se le devuelve a un asociado cuando entra en proceso de liquidación, sino que es como el bien remanente de una asociación cuando es lo que le sobra. Entonces viene en el artículo 10, exacto, las empresas campesinas, así es, en el artículo 10. Y luego artículo 12 de la ley de cooperativas, el 82-78. Entonces tenemos, jóvenes,
los bienes remanentes de una asociación, ¿verdad? Dentro de un proceso de liquidación se entregan, se destinan a otra asociación, pero no se devuelve, en tanto que aquí en las cooperativas sí. Establece el artículo 14 en cuanto a la comisión liquidadora, que es lo que tiene que hacer. Dice, el orden de pago será el siguiente. Primero, si tiene acreedores de terceros, ¿va? Tiene deuda la cooperativa, pues hay que cubrir primero la deuda, pagar a los acreedores. Luego los gastos de liquidación, probablemente se le pague a los liquidadores. Hay un reconocimiento, honorarios, más que sueldo, más que salario, jóvenes, se les pagará algunos honorarios. Y luego se reintegro a los asociados del valor de sus aportaciones, si es que hay remanente, pues se reintegra. Obviamente, si ya no hay nada, bueno, pues nada, les toca, ¿verdad? Reintegro a los asociados del valor de sus aportaciones o de la parte proporcional que en caso de insuficiencia les correspondiera. Es un caso bien especial, recuerden. El saldo final, si lo hubiere, se entregará a la federación o en su defecto a la confederación. Si estuviese federada la cooperativa o si hubiese confederación. Entonces, esto es bien importante en el caso de las cooperativas. Ahora, antes está el artículo, ahora sí, me paso a la diapositiva, por favor, del tipo de cooperativas. Entonces, tipo de cooperativa, les decía, jóvenes, esto dentro de la doctrina agraria, no encontramos así exactamente en la ley, pero esto les voy a compartir de igual manera, jóvenes, por favor, estas diapositivas. Encontramos tipo de cooperativas especialmente agrícolas, que son las que nos interesan. Obviamente acá no tenemos, pero estará la de colonización agrícola, de mercadeo agrícola, de crédito agrícola, de abastos agrícolas, son las cooperativas más usuales, digamos. El tipo de colonización agrícola, ¿a qué se refiere? Básicamente, jóvenes, acá antes de que desapareciera, perdón, jóvenes, de que desapareciera, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, que surge más o menos en 1962, pues muchos campesinos se les ocurrió formar cooperativas para tratar de gestionar ante el INTA. Y con un doble, digamos, llamémosle como una doble mira. No doble intención en el sentido de engañar, ¿verdad? Sino que con doble perspectiva, digamos. En cuanto a como organización, como cooperativa, pues podrían buscar algún financiamiento, especialmente una donación, especialmente jóvenes tocando puertas en las embajadas, tocando puertas en instituciones que dan donaciones financieras, digamos, pero en donación, no crédito. Entonces, para tratar de movilizarse, para tratar de pernoctar en la ciudad capital, porque venían a la ciudad capital a visitar al Instituto Nacional de Transformación Agraria, pues consiguen algún apoyo económico en ese sentido. Y por otro lado, también organizados como cooperativa, con facilidad el Instituto Nacional de Transformación Agraria les podía otorgar tierras, como se dice acá, de colonización agrícola, que tenían por objeto adquirir tierras baldías propiedad del Estado. Y luego explotarlas, obviamente, trabajarlas, ¿verdad? En algunos casos, lamentablemente, algunos campesinos las vendían, ¿verdad? O vendían sus derechos y el círculo vicioso, otras jóvenes sin tierra. Pero aparte de ello, entonces, existió la colonización, las cooperativas de colonización agrícola. Hoy día ya no tendrían sentido de ser, porque realmente la institución que vino a sustituir al INTA, el Fondo de Tierras, ya no está adjudicando tierras baldías, sino que está entregando tierras a campesinos organizadas, pero las tierras que compran de los propietarios, de los dueños que ya no quieren trabajar sus tierras por el motivo que sea. Entonces van a ofrecer su tierra al fondo y el fondo pues ve si hay fondos, si hay dinero y luego organiza a los campesinos para poder comprar la tierra. Entonces ya no tiene sentido las cooperativas de colonización agrícola. Pero ahí está.
Luego están las cooperativas de mercadeo agrícola. Estas sí existen, jóvenes, existen varias, que tienen como finalidad, como propósito fundamental, recoger la producción pecuaria, el ganado o agrícola del asociado y llevarlo al mercado. Dado de que, pues, según estamos viendo la ley de cooperativas jóvenes, esta organización de cooperativas viene desde hace mucho tiempo. Y si pensamos hace 20 años, hace unos 30 años de nuestro país, jóvenes, la infraestructura de nuestro país realmente en estado de abandono. En el mejor de los casos, donde había caminos, casi solo caminos donde no pasaban vehículos. Y si pasaban vehículos, pues tampoco había mucho vehículo. Pero hoy día vamos a ver, hay camiones, hay pick-ups, ha ido mejorando quizás paulatinamente, pero ha ido mejorando la infraestructura vial del país. Y gracias también al aporte constitucional que se les otorga a las municipalidades, pues han ido, como se dice en las comunidades jóvenes, han ido rompiendo caminos, han ido aperturando, van aperturando caminos para que se extraiga la producción pecuaria agrícola y trasladarla al mercado. Pues también se formaron cooperativas y hay cooperativas que se encargan de eso y a veces tienen 2, 3, 4, 5 camiones. Quisiera mencionarles, por ejemplo, en el caso de Cabecán, de Chaltenango, ahí, aunque no es agrícola propiamente de lo que les voy a hablar, jóvenes, sino que de la cal. Entonces, ahí hay minas de cal. Entonces, ahí entran los camiones, varios camiones a recoger el producto y a colocarlo en los mercados departamentales, en el mercado nacional. También se va el producto fuera del país, la cal. Y realmente para eso se constituyeron este tipo de mercados, de cooperativas de mercadeo agrícola para el traslado de los productos pecuarios y agrícolas. Y obviamente para llevarlo al mercado. El asociado principalmente, jóvenes, principalmente el asociado. Luego, también tenemos las cooperativas de crédito agrícola. Buscan, tienen como finalidad, pretenden jóvenes financiar por medio de préstamos los gastos de producción y mercadeo de productos agrícolas y pecuarios, hoy silvícolas igual, la consecución de plantas, y tenemos acá de sus asociados. Acá se les, obviamente, jóvenes, va a ser totalmente, no totalmente, pero va a ser el trato preferente para el asociado al otorgar el crédito agrícola a que fuera un banco, aunque hay unos bancos que están financiando a los agricultores, pero la tasa de interés más favorable a los asociados. Entonces se constituyeron estas asociaciones cooperativas, las cooperativas propiamente, de crédito agrícola, con la finalidad, vamos otra vez, jóvenes, a realizar un esfuerzo común, a apoyar ese esfuerzo común para propiciar el desarrollo económico y social, primero, digamos, de los asociados, pero en redundancia, jóvenes, también de la comunidad. Entonces, la creación de cooperativas de crédito agrícola que son especializadas. Recordemos las cooperativas especializadas. Luego, y este es más usual, jóvenes, las cooperativas de abastos agrícolas. Funciona, como se indica acá, jóvenes, adquiriendo productos para venderlos a los asociados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, jóvenes, para semilla, la semilla mejorada, a precios obviamente favorables para los asociados, porque si no es asociado probablemente le vendan, pero el precio sube. Acá se trata de beneficiar precisamente a los que forman parte de las cooperativas, o bien de aperos, instrumentos de trabajo, herramientas de trabajo, jóvenes, a precios más favorables. También abonos químicos es una realidad, quizás
una realidad, jóvenes, la Tierra ha sufrido calentamiento y la Tierra ya casi no produce por sí sola. Necesita un apoyo. Y lamentablemente viene el abono químico. Y también se venden en estas cooperativas de abastos agrícolas a precios también favorables. De igual manera, animales de cría. E incluso acá estas cooperativas, por ejemplo, han vendido a pollos, pero sobre todo ganado, jóvenes, vacuno, porcino. Entonces encontramos razón por la cual le decíamos que el artículo que veíamos acá, jóvenes, en cuanto al artículo 4, literal B, limita a las cooperativas a perseguir fines de lucro. Por eso dice, no perseguir fines de lucro, sino de servicio a sus asociados. Porque si realmente la cooperativa persiguiera fines de lucro, jóvenes, un quintal de abono, por ejemplo, por decir, que cuesta 100 quetzales, pues ya colocándola ahí podría costar 150 quetzales. Porque lo que se busca es lucro. Y para la cooperativa, pues obviamente no. Si se compró en 100 quetzales, probablemente por ser mayor cantidad, se consiguió mayor cantidad, se coloca 90 quetzales el quintal a los asociados, tratando siempre el beneficio común, de perseguir ese beneficio común. Entonces tenemos acá los tipos de cooperativas que nos interesan como sujetos del derecho agrario, economización agrícola, el mercadeo agrícola, de crédito agrícola, de abastos agrícolas. Obviamente también están las cooperativas de producción propiamente. Están las cooperativas de producción. Así tenemos este tipo de cooperativas. Luego quisiera ver ahora, por mencionar, jóvenes, por favor, consigan la ley. Ahora, pues si no les había ofrecido, pues les voy a compartir también esta ley. Al igual les había ofrecido y les voy a compartir, les comparto, jóvenes, la ley de empresas campesinas asociativas en plazo. Luego señala el artículo, acá, jóvenes, de los estatutos, el régimen administrativo, disolución y liquidación, la integración de las cooperativas. Pero antes de llegar al artículo 15, en cuanto a federación y luego confederación, pues voy a dar un salto, jóvenes, abordando el artículo 19, que me parece importante, porque antes de que exista federación y confederación, pues tiene que existir la cooperativa. Entonces, el artículo 19 de la ley señala, jóvenes, artículo 19, acto de constitución. La cooperativa podrá constituirse por escritura pública o bien por acta constitutiva, acá, acta constitutiva de la misma autorizada por el alcalde de la jurisdicción, o sea, mediante acta administrativa. Y contendrá además los requisitos generales de dichos documentos y lo siguiente. Yo antes de leer algunos de estos requisitos, no todos, jóvenes, interesa saber, al igual nuevamente la comparación, jóvenes, por favor, por las empresas campesinas asociativas, vimos que también se puede constituir mediante escritura pública, acudiendo a los servicios de un notario particular, para que mediante, pues, obviamente, protocolos, jóvenes, constituya una cooperativa. Entonces, acá aparece los requisitos en dichos instrumentos y se establecerán los siguientes requisitos. Voy a leer uno, les decía, jóvenes. A, el tipo de cooperativa de que se trate. Ya vimos los tipos de cooperativa. Ahí tendrá que señalar si son cooperativas especializadas o son cooperativas, como vimos acá, jóvenes, integrales. Tipo de cooperativa, nos señala acá el artículo 5, especializadas o bien integrales o de servicios varios. Habrá que establecer eso en la escritura constitutiva, en la escritura pública constitutiva de la cooperativa. B, la denominación de la cooperativa. C, el objeto social. D, el domicilio.
en el valor de las aportaciones, su forma de pago, de reintegro. Acá, pues, en la asamblea comunitaria tendrán que establecer cuál es el valor de las aportaciones de los miembros de la cooperativa o de los asociados, como señala la ley, de los miembros de la cooperativa. Y luego vamos a establecer acá en el artículo 19, no, perdón, ya sería el 20, jóvenes, el proceso de inscripción de la cooperativa, pero antes, por favor, quisiera ver acá. Entonces, de igual manera, sucederá si se acude ante el alcalde municipal y obviamente tendrá que estar el secretario. Recuerden, jóvenes, el secretario es el que tiene que publicar administrativo para autorizar los actos que realice el alcalde. Entonces, acá en acta administrativa se va a crear, se puede crear también una cooperativa. Ahora el artículo 20 señala, el artículo 20, inscripción. El testimonio de la escritura o certificación del acta constitutiva se presentará con duplicado al registro de cooperativas dentro del mes siguiente al acto de su constitución. Es decir, el testimonio es duplicado o en su caso la certificación del acta administrativa también es duplicada para que se quede ese duplicado precisamente en el registro que está adscrita al Instituto Nacional de Cooperativas. De igual manera, el duplicado del acta se queda en el registro, se razona el testimonio, y de igual manera sería la certificación, y se le entrega a la persona que está haciendo la gestión. Lo más probable es que sea el representante legal de la cooperativa que se está constituyendo. El registrador comprobará si se han llenado los requisitos, requisitos legales, y en caso afirmativo procederá a la inscripción de la cooperativa en el libro correspondiente. En caso negativo razonará el documento que se le presente indicando las razones de rechazo. Entonces hay un registro en el Instituto Nacional de Cooperativas. También comparativamente, recuerden, jóvenes, decíamos, la empresa campesina asociativa, de igual manera, se puede constituir en escritura administrativa y hay un registro, solo que ese registro estaba bajo el mando del Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA. Pero como ya no existe, pues tampoco se están constituyendo ya, sencillamente se le está dando seguimiento a las empresas campesinas asociativas existentes por parte del Fondo de Tierra. Luego dice contenido de la inscripción, cuál es el efecto de la inscripción. Hecha el artículo 22, hecha la inscripción, se devolverá debidamente razonado el documento que le sirvió de base. La cooperativa adquiere su personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el registro de cooperativa sin necesidad de ningún otro acto. Como decía alguna compañera, por ejemplo, podríamos formular como pregunta, la cooperativa adquiere su personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el registro de cooperativa, pero necesitando de tales y cuales requisitos. Obviamente sería una pregunta falsa, porque aquí dice sin necesidad de ningún otro acto. Luego, encontramos acá, jóvenes, entonces, en cuanto a esto de las cooperativas, y ya encontramos, ahora sí puedo pasar al artículo 15, regresando al artículo 15 y al artículo 16. Encontramos que también las cooperativas pueden formar federación de cooperativas. En el artículo 15 prescribe: las federaciones son cooperativas de segundo grado formadas por cooperativas de primer grado que se dediquen a actividades semejantes. No podrá haber más de una federación de la misma naturaleza. A diferencia, jóvenes, si quieren, al contrario, Censo, entendemos que no establece específicamente la ley el número de cooperativas para la formación de una federación, pues sería dos o más. Dos o más cooperativas pueden formar una federación. De igual manera, la Confederación de Cooperativas, en el artículo 16, establece, artículo 16, confederación. La confederación es una cooperativa de tercer grado.
integrada por las federaciones y tendrá carácter representativo del movimiento cooperativo nacional. Entonces encontramos acá que también, al igual que las empresas campesinas asociativas, ahí ya hay una diferencia, que para formar federación se necesita de cuántas empresas campesinas asociativas son. ¿Josué? No, no, libre. ¿Cuánto se necesita? ¿Vale? Sí. Silic, Dos o más. Dos o ¿Cuánto? más. Perdón, para formar Dos o una más. federación de empresas Yes. campesinas asociativas, ¿cuántas empresas se necesitan? son 5 lic. Gracias, Ahora gracias. para la confederación no decía número, No, no no, indicaba número. exactamente. Ajá, Ya así es. tengo 10 puntos. Excelente. Sí, muchas gracias. Así es, gracias. Mira, Lic, Así, así es, jóvenes. Entonces, por favor, vean, a veces en un momento dado nos confundimos, pero ahí estamos muy bien. Gracias, Josué, muy amable. Entonces tenemos, jóvenes, luego Constitución, inscripción de cooperativas, el artículo 19 les indicaba, por favor, la integración, pueden formar federaciones. Y finalmente, pues que a poco tiempo, jóvenes, pues acá viene la intervención del Estado. En el artículo 23 aparece ya la intervención del Estado en estos términos, jóvenes, de la protección estatal, capítulo 4. Señala artículo 23 los incentivos fiscales y ayudas especiales. Las cooperativas gozan de protección del Estado que proporcionará la ayuda técnica y financiera necesarias. Y especialmente las siguientes. Es decir, quedan, por eso en el artículo primero se indica, jóvenes, como política general del Estado y sobre todo el tema de cooperativas, se declaran de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas en el sentido que es una forma muy, creo que, buena para promover el desarrollo económico y social de las comunidades jóvenes. Y obviamente tratando de evitar la corrupción, lamentablemente también se da. Y eso acaba con las organizaciones jóvenes, lamentablemente. Porque la pretensión aquí de la ley es que se evite precisamente que se corrompan estas organizaciones. Que los miembros no jueguen con los compañeros. Desafortunadamente, en la elección a veces de los miembros directivos de las cooperativas, un tiempo, desafortunadamente, jóvenes eran manipulables. Los miembros de las juntas trabajaban bien. Le decía, tuvimos conocimiento de una cooperativa que funcionaba en Sololá, se dedicaba al tema pecuario, pero especialmente al conejo. La cooperativa fue muy próspera. Trabajaron el conejo, se exportaba carne, especialmente a los Estados Unidos, creo que ya les conté la historia. Tenía parte acá al mercado nacional, pero muy especialmente a los Estados Unidos. Y viene un asesor alemán, le dice, ¿por qué no exportan la piel del conejo? Ya trabajaba, por supuesto, a Europa, si quieren, inclusive un mercado en Alemania. Pues les fue muy bien. Muchos de los hijos de esta cooperativa se fueron al Instituto Zamorano de Honduras a prepararse como profesionales. Otros se vinieron a la ENCA a prepararse. Pero lamentablemente, en el tiempo del conflicto armado, mataron al presidente del Consejo de Administración. Pues se vino abajo todo. Entonces ya los que llegaron, lamentable. Y ya no fue hasta que próspera la cooperativa, hasta que desaparece esta cooperativa. Entonces, la intención acá es precisamente cuando se refiere al artículo 26 de fiscalización, es que manejen bien los fondos. Luego está el artículo 27, régimen de fiscalización, jóvenes, y algunas prohibiciones acá en el artículo 29. Señala, por ejemplo, se prohíbe a las cooperativas de intervenir en actos de carácter político, que también a veces lamentablemente con tal de ganar un puesto, con tal de llegar a un puesto público, algunos dirigentes pues llaman en los tiempos electorales a políticos partidistas y empieza la riña entre los miembros de las cooperativas. Razón por la cual en el artículo 29 señala
se prohíbe a las cooperativas a intervenir en actos de carácter político. B, pertenecer a entidades de carácter religioso, porque a veces también ya cuando hay divisionismo religioso en el seno de las cooperativas, desafortunadamente, en lugar de fortalecer esa fe en el creador, en el formador, en Dios, pues desafortunadamente divide a los miembros de las cooperativas. Razón por la cual está esta limitación legal de pertenecer a entidades de carácter religioso. Pues cada miembro que pertenezca a su iglesia, como mejor crea conveniente, a efecto de que en estas instituciones pues puedan prestar el mejor servicio a sus comunidades. Luego, acá, jóvenes, ya creo que para la próxima clase vamos a hablar sobre la organización del INACOP. Ya no nos da tiempo el día de hoy, solo les voy a hacer mención, por favor, les voy a hacer mención en el caso de cómo se organiza, cómo se conforma el Instituto Nacional de el Instituto Nacional de Cooperativas. En el artículo 31, de la ley señala, jóvenes, con carácter de entidad estatal descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, se crea el Instituto Nacional de Cooperativas, cuya denominación abreviada será INACOP. Tendrá una duración indefinida, es decir, no tiene tiempo para su existencia, jóvenes, y su domicilio será el que determine el organismo ejecutivo de la presente. Ahí están las funciones del INACOP. Y la organización se organiza de la siguiente manera. Esta es la estructura organizativa: el consejo directivo y el gerente. En el consejo directivo del INACOP, jóvenes, vamos a encontrar 3 miembros designados por el presidente de la República, de los cuales uno será su presidente. Enhorabuena si llega alguien realmente con espíritu cooperativista para apoyar las cooperativas, pero que no llegue con el afán, desafortunadamente a veces sucede, jóvenes, de saquear las cooperativas. 3 miembros designados por el presidente de la República, de los cuales uno será su presidente. B, 2 miembros designados, uno por las cooperativas federadas y otro por las cooperativas independientes. Entonces tenemos acá la integración del consejo directivo. Luego está la figura del gerente. Más adelante aparecen los requisitos para ser miembros. Vean, por favor, jóvenes: dietas, suplentes, quórum, atribuciones del consejo. Luego aparece en el capítulo 4 la gerencia. Administración, del gerente. La administración del INACOP estará a cargo de un gerente. Al gerente le corresponde la ejecución de las resoluciones y disposiciones tomadas por el consejo directivo. Está el registro en 46, el registro de cooperativas, jóvenes. Ahí se tramita ante el Instituto Nacional de Cooperativas. Luego está en el artículo 46 las funciones del registro. Acá, con una diferencia, jóvenes, veíamos en la ley de las empresas campesinas asociativas, el registrador tiene que ser abogado y notario. Y en esta ley no dispone, únicamente dice: el registro de cooperativas estará a cargo de un registrador nombrado por el Consejo Directivo, el cual deberá reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 37. Y en el artículo 37 aparece ser ciudadano, ser mayor de 25 años, tener experiencia en materia cooperativa, no desempeñar cargos en dirección de partidos políticos, no ser pariente de algunos de los miembros del Consejo Directivo y no ser ministro de culto. Pero, pues, a diferencia, les decía, jóvenes, en aquella ley se exigía que fuese abogado notario. Recuerden, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dejamos esto hasta acá. Por favor, les recomiendo la ley. Se las voy a compartir en clase. La Ley Nacional de Cooperativas y la Ley de Empresas Campesinas Asociativas. Si hay alguna pregunta.
Gracias, licenciado. Eso le iba a preguntar, es que estábamos al pendiente de la otra ley, pero creo que no la subí. Bueno, se las voy a subir, jóvenes, por favor. Estas dos leyes, la Ley General de Cooperativas y la Ley de Empresas Campesinas Asociativas. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias. Voy a comunicarme con la compañera. Muchísimas gracias, ya tengo los números de teléfono. Gracias, muy fina, Lilia. Jóvenes, muchas gracias, les deseo feliz descanso. Entonces, Buenas noches.